Estamos en estos domingos hablando acerca del reino de los cielos y hemos estado hablando de la importancia de la justicia, ¿verdad? Y necesitamos seguir hasta que el Espíritu Santo pueda profundizarlo y estemos verdaderamente alineados con todo lo que son los propósitos de Dios, su verdadera justicia. Entonces hoy vamos a continuar y vamos al libro de Romanos, a la epístola de Romanos, al capítulo 14. Romanos capítulo 14, ¿ya están ahí? Versículo 17. Porque el reino de Dios, ¿de quién está hablando? Del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ahí nos está hablando de algunas definiciones de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando entonces acerca del mover del Espíritu Santo. Y a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, tiene que manifestarse justicia, paz y gozo. Las dimensiones de justicia a las cuales Dios nos está llamando no son dimensiones de justicia que puedan nacer simplemente en la fuerza del hombre. El hombre, de acuerdo a Romanos, usted lo puede leer en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno. En su propia capacidad, ¿cierto? No nos podemos alinear con la verdadera justicia. Por eso dice que el reino de Dios es justicia, pero en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a estar rendidos al Espíritu de Dios para que Él haga brotar de nosotros todo lo que son palabras, pensamientos, actitudes, conductas de justicia. El Espíritu Santo es el encargado de levantarnos y de levantar a los hombres y mujeres que son gente de reino, ¿sí? La gente del reino. Versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la gente del reino es gente que vive llena del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo, en la sabiduría del Espíritu Santo, manifiesta siempre niveles de justicia, Toda acción de injusticia simplemente es porque el hombre se ha desalineado, ha apagado la voz del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el Espíritu Santo es el que nos debe llenar y producir esta manifestación. El reino de Dios es justicia en el Espíritu Santo. Una persona que no conoce al Espíritu Santo, que no es llena del Espíritu Santo, está lejos de lo que es la verdadera justicia. Amén. Eso marca la responsabilidad de cada uno de nosotros. Salmo 89. Estamos repasando versículos que hemos leído. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces nos está hablando que el cimiento del trono está compuesto por ¿qué? Justicia y juicio. Hay un cimiento, ¿sí? Todo debe tener un cimiento. Y el cimiento del trono de Dios, del reino de los cielos, es justicia y juicio. ¿De acuerdo? El fundamento firme, poderoso, es ese. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Está establecido. Ese es el cimiento que nosotros como cristianos reconocemos y queremos que se establezca. De tal manera
que cuando decimos que somos gente de reino y queremos crecer en dimensiones de reino, lo primero que se va a medir, que se va a establecer una medida es a nuestro nivel de justicia. ¿Qué tan justos somos? ¿De acuerdo? Y la justicia tiene que estar, o está, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla es justo, todo lo que Dios determina es justo, todo lo que Dios manda es justo. De tal manera que la justicia es qué tanto estamos nosotros alineados con la verdad de Dios, con los principios de Dios. El reino de los cielos tiene su oposición. Y hay un sistema que vamos a estudiar hoy que se opone al reino de los cielos y que establece injusticia desde siempre y hoy está dando más depurados sus frutos. Necesitamos entenderlo, ¿cierto?, para no caer en ese tipo de enredos. Hay un cimiento para el trono de Dios, ¿cuál es? Justicia y juicio, ¿de acuerdo? Todo lo que se sale de allí ayuda al sistema espiritual que se opone a la justicia establecida por Dios. Vamos a conocerla. Apocalipsis, capítulo 17. Allí nos dice cómo se llama. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo llama este sistema? La gran ramera. Una palabra muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces está hablando acerca de prostitución, de engaño, de perversión, ¿verdad? Y la está llamando la gran ramera. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es un sistema de gobierno. ¿Su objetivo cuál es? Enredar a los reyes de la tierra. Por eso dice, ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. O sea, ¿con quiénes? Con todos. Triste, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz con el cual hace que todos participen, todos forniquen, ¿cierto? O sea, se comprometan, ¿sí? Porque el objetivo es ese, comprometer. Ustedes saben que en la luz de la palabra de Dios, la unión sexual produce una unidad muy especial. Por eso tiene que darse lugar únicamente dentro del matrimonio, porque esa es la relación adecuada con la persona adecuada. Todo aquello, ¿cierto?, es perversión y produce una serie de problemas y dificultades. Y por eso habla acerca de acá, la fornicación de esta entidad con los reyes y con todos los moradores de la tierra, para hacerse uno. Y entonces dice, tenía un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. ¿Ustedes ven cómo está? Versículo 4, vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. A simple vista, resplandeciente, ¿verdad? Todo excelente. Y se trata de eso, ¿sí? De engañar a través de las apariencias. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Otra vez, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Babilonia es un sistema espiritual. Dice acá que es la que gesta las abominaciones de la tierra. Es un sistema espiritual que el infierno ha levantado para controlar los reinos, los gobiernos, controlar a las personas, ¿verdad? Es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y dice que con ella entonces tiene un cáliz que hace que la gente esté aturdida. ¿Los aturde para qué? Una persona cuando está borracha, cuando está aturdida, ¿cierto? Por muchas cosas, ¿qué hace? Pierde el juicio, pierde los reflejos, ¿sí? Por eso los borrachos cuando están conduciendo producen esa cantidad, ¿cierto?, de accidentes sin ningún tipo de sentido, o sea, no hay explicación. Pero se trata de hacer que la gente pierda el juicio para controlarlos, para manipularlos. Y que llamen a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿de acuerdo? Miremos el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando habla de la gran ciudad está hablando de una ciudad también a nivel espiritual. Es una dimensión espiritual. Y reina sobre los reyes de la tierra. Los seduce, los atrapa, para a través de los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, establecer su sistema de injusticia. Entonces, el reino de los cielos, el trono del reino de los cielos tiene un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Justicia y juicio. La justicia y juicio que vienen del corazón recto de Dios, de la verdad de Dios. Para producir iniquidad, injusticia en la tierra. Un sistema. ¿Cuál es el cimiento de ese sistema babilónico? La injusticia. Dice la palabra en el versículo 5, las abominaciones de la tierra. El cimiento de Babilonia son las injusticias, las abominaciones de la tierra, lo torcido que hay. Capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿En dónde está el pueblo de Dios? En Babilonia. En el sistema espiritual babilónico, bajo la manipulación de Babilonia. Esto puede sorprender, pero cuando yo no entiendo el reino de los cielos, los principios de Dios, espiritualmente puedo estar preso bajo la administración de Babilonia. Y nos vamos a llevar sorpresas, algunas hoy y otras más adelante. ¿Por qué? Porque Dios quiere colocar en orden su iglesia, su casa. Y tenemos que aprender por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y hay muchas cosas que se han originado allí, en Babilonia, y que de manera sutil ha estado, cierto, expandiendo por edades, por siglos, desde la época de la Torre de Babel, imagínense lo que es, cierto, tan atrás que está, pero desde allí comenzó todo ese sistema a establecerse. Y llega un momento tal en que el pueblo no entendido está enredado con Babilonia. ¿Sí lo dice la palabra de Dios? Usted está leyendo Apocalipsis 18, versículo 4. Dice lo mismo que está acá. Levante la mano los que están leyendo lo mismo en sus Biblias. ¿Sí están leyendo lo mismo? Amén. Y oí una voz del cielo, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Todo lo que se origina en Babilonia es pecado. Todo lo que se origina conforme al modelo de Babilonia es pecado. Y cuando se está en Babilonia se hace partícipe de todo eso. Y Dios quiere traer luz a su pueblo
para que salgamos completamente de ese sistema de gobierno, porque si queremos ser gente de reino, tenemos que vivir de acuerdo al sistema del reino de los cielos y no conforme a Babilonia. La fornicación, como dice allí, y el aturdimiento que produce está seduciendo los sentidos y haciendo que el cristiano sea un cristiano tolerante con el mal, tolerante con lo malo, tolerante, ¿cierto?, con las cosas que no deben ser. Hace que los cristianos dicen, pero eso no es tan malo. Y entonces hay muchas cosas que las definen únicamente, eso no es tan malo. Si quiere decir que no es tan malo, ¿qué es que está diciendo? ¿Cierto? Hay cosas malas, está contaminado. Pero nosotros lo justificamos diciendo, no es tan malo. Si usted tiene que aprender a renunciar, a abrirle su vida a cosas que determina, no es tan malo. No es tan malo. Porque usted ya se está volviendo tolerante con la maldad. No es tan malo. Entonces lo que el mundo está diciendo, fanático, religioso, rígido, pero usted tiene que aprender a llamar a lo malo, malo. Nuestra cultura se levanta la excusa, eso no es tan malo, eso no es tan malo. Y si usted sabe que ha tomado decisiones, es la influencia de Babilonia, de ese espíritu que está gobernando, en el cual, ¿cierto?, está metido. El Espíritu Santo está hablando a las naciones y está llamando a su iglesia que sea una iglesia alineada con el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar cuánto de Babilonia hay, aún en la cultura de la iglesia, aún en la tradición de la iglesia. Nos vamos a llevar sorpresas. Pero Dios manda su luz para que tomemos decisiones y seamos radicales. La justicia implica eso, ¿sí? ¿Queremos ser justos? Tenemos que renunciar a Babilonia y establecernos en las dimensiones de justicia del reino de los cielos. Entonces está el reino de los cielos cuyo cimiento es justicia y verdad. Y está el sistema de Babilonia, el reino, ¿cierto?, de tinieblas de Babilonia, cuyo cimiento es la iniquidad, la injusticia, lo torcido, las abominaciones que hay sobre la tierra. Son producto de ese sistema espiritual. Usted puede ver todo lo que hay en las naciones. ¿Sí? Todas las abominaciones, dice Apocalipsis 17, ¿verdad? Versículo 5. Ella es madre de las abominaciones de la tierra. Todo lo que usted vea se originó en Babilonia. El sistema que se opone a la manifestación del reino de los cielos, bajo la base de injusticia. Vayamos al Salmo 94. ¿Qué hace Babilonia en la política? Usted lo han podido ver. La campaña política nuestra es una vergüenza, ¿no? ¿Sí? Es una vergüenza. Y se pone supuestamente de 2 candidatos, pero son los 5. ¿Sí? Por eso dice que actúa mucho sobre los gobernantes, sobre la política, porque busca el dominio de las naciones. Y a través de las naciones entonces oprimir a los pueblos. ¿Están en el Salmo 94? Bueno, están bien. Vamos a leer versículo 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Sí lo entendió? Vuélvalo a leer. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Quiere decir que la iniquidad también tiene un trono. Estamos hablando, ¿cierto?, en el Salmo 89:14, que hay un trono de justicia, que tiene un cimiento de justicia y verdad, que es el trono de Dios, el trono de los cielos. También hay un trono de iniquidad, en el cual Babilonia se sienta. ¿Qué hace allí? Se juntará
contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Es la iniquidad bajo forma de ley. Leyes injustas, leyes que se levantan y se proclaman en contra de los principios de Dios. Ustedes han oído, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que antes se leía la Biblia en los colegios, ¿cierto? Y se hacían oraciones, y salió una ley prohibiéndolo, y ahora la gente entra ya a matar niños, a matar estudiantes. Y acá en Colombia se está haciendo también lo mismo, ¿cierto? Se levantan leyes que hacen agravio, ¿cierto? Dice, agravio bajo forma de leyes. Por eso Babilonia va detrás de los gobiernos, de los gobernantes, de los políticos, para producir opresión sobre el pueblo, para producir daño. Versículo 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad y lo destruirá Jehová nuestro Dios. Establecemos eso sobre los políticos de nuestra nación, sobre los que se han prestado a fornicar con Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Se han dejado gobernar y han hecho pacto con las tinieblas para gobernar y dañar nuestra nación. Entonces lo que está diciendo acá es, el trono de iniquidad hace agravio en forma de ley. Tuerce la justicia, tuerce la verdad. Lo más peligroso es un gobernante comprometido con Babilonia. Jueces, fiscales comprometidos con Babilonia. Y nuestra nación, desafortunadamente, está llena de noticias de personas que están en la justicia, ¿cierto?, haciendo agravios a través de la injusticia. Esa es la realidad de nuestra nación. No le estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está haciendo denuncia. Entonces estamos entendiendo, Apocalipsis nos habla de Babilonia, la que embriaga, seduce, ¿cierto?, y hace fornicar, ¿cierto?, que se comprometan los gobernantes y todo el pueblo. Y en el Salmo 94 nos está diciendo que hay un trono de iniquidad que hace leyes para hacer agravio, para torcer lo justo, para desviar lo verdadero, para desechar a Dios. ¿Sí? Para desechar a Dios. Y eso lo vemos en todas las instancias. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. La iniquidad bajo forma de ley. Lo que Babilonia, este sistema, quiere hacer es establecer iniquidad bajo forma de ley. ¿Sí? Establecer iniquidad bajo forma de ley. Y debemos tener nuestros sentidos muy abiertos. La intercesión es gobierno. Un intercesor, cuando ve iniquidad bajo forma de ley, no se puede decir a dónde vamos a parar. Y comienza, ¿cierto?, con ojalá el Señor venga pronto. Eso es escapismo. Eso es no tomar las decisiones. Estoy para colocarme en la brecha. Y me coloco en la brecha y denuncio, Señor, esto es iniquidad bajo forma de ley. La denuncio delante de tu trono, la repudio, para que se establezca lo fiel, lo verdadero, lo que nace realmente de tu corazón. Entonces en Romanos 14, 17 leíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia en el poder del Espíritu Santo. Justicia, la justicia que viene de Dios. El reino de los cielos es justicia que nace en el Espíritu Santo. Lo que nace en el espíritu de esta entidad babilónica, ¿cierto? Es del espíritu del anticristo, del espíritu de las tinieblas, que es iniquidad, que es perversión.
que es todo lo contrario. Como hombres y como mujeres de Dios, como gente que decimos somos gente de reino, tenemos que vivir en dimensiones de justicia para traer la justicia del cielo. Y entonces, ¿saben qué? Estamos en una guerra. A la gente no le gusta la guerra, en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, ¿saben qué es? Es una batalla de justicias. La justicia verdadera y aquella justicia disfrazada que trae agravios. Es guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y para la guerra espiritual tengo que entender, en primer lugar, estamos en guerra, y en segundo lugar, que estoy preparado para la guerra. ¿Qué me prepara para la guerra? Ser justo. Ser justo. Ser justo. Si no somos justos, terminamos como leíamos en Apocalipsis 18. Dios llamando a su pueblo, salid del medio de ella, pueblo mío. Todos aquellos que están permitiendo injusticia en su vida, el Señor está diciendo, salgan del medio de Babilonia, salgan del medio de ese sistema de injusticia, salgan, salgan, salgan. Usted debería subrayar ese versículo 4 en su Biblia, si no lo puede subrayar porque lo está leyendo en el iPad, memorizarlo. Y que el Espíritu Santo se lo mantenga ya subrayado. Salga del medio de ella, salga del medio de la injusticia, salga del medio de aquello que está produciendo injusticia. Usted no puede tener comunión con ella. La palabra ahí en Apocalipsis dice, no seáis partícipes de sus pecados. ¿Para qué? Para que no vengan las plagas también sobre usted. Lo injusto, tarde o temprano, ¿cierto?, es confrontado y vienen las plagas. Salgan del medio de ella. No estaba diciendo que salgan de Colombia porque es un país injusto con leyes, ¿cierto?, que hacen agravio, que están llamando, ¿cierto?, a perversión lo que son los principios de Dios. Está diciendo que no entre en ese sistema, que salga ese sistema. ¿Por qué? Porque Babilonia fornica con todos los reyes de la tierra, con todos los gobernantes. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Posicionarnos nosotros en el reino de los cielos en justicia, 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 justicia. Y cuando yo estoy en medio de un sistema injusto, ese sistema injusto es juzgado, es castigado por Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Daniel. ¿Ustedes saben qué quiere decir Daniel? ¿Ah? Exacto. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Tremendo, ¿verdad? Ese nombre poderoso, Dios es mi juez. Entonces, Dios es mi juez, de Él obtengo la palabra. Cuando Dios es mi juez quiere decir, a lo que Dios llama malo, yo lo llamo malo. A lo que Dios llama bueno, yo lo llamo bueno. Dios es el que me defiende de la injusticia que se obra a través, ¿cierto?, de las leyes perversas que buscan torcer absolutamente todas las cosas. Dios es mi juez. Veo desde el punto de vista de Dios. Me uno con Dios para ver las cosas desde el punto de vista de Él, para llamar las cosas como Él las llama, para aprobar lo que Él aprueba, para reprobar lo que Él reprueba. Dios es mi juez. El pueblo de Israel se fue en contra de Dios. ¿Y a dónde fue llevado? A Babilonia, en lugar de cautiverio, ¿cierto? Entonces Dios permitió, no quieren la justicia, entonces fueron transportados a Babilonia. Llegó a Babilonia. ¿Qué es lo que hace Babilonia? Lo primero que quiere hacer Babilonia es romper la identidad. ¿Sí? Romper la identidad y romper los valores. Babilonia no quiere que usted tenga la identidad de cristiano, de hijo de Dios, para que ande en la rectitud del cielo. Quiere pervertir su identidad, sus valores, para que usted sea corrompido y no ande conforme al reino de los cielos, sino conforme al sistema de Babilonia.
Llegó Daniel, ¿se acuerdan? Ustedes saben bien el relato. Llegó Daniel allí y el rey dice que escogió gente de buen parecer, joven, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Detrás de quién fue? De los príncipes. De los príncipes para pervertirlos. Babilonia va detrás del pueblo de Dios para que no se levanten en su linaje, para pervertirlos. Y acuérdese que es sutil, ¿sí? Puede tener la figura del 90, 60, 90, ¿cierto? Puede tener la figura, cierto, resplandeciente del oro y la plata. Todo aquello que llama la atención. Idóneos para estar en el palacio del rey. Qué privilegio, ¿verdad? Y se hace ver así como un privilegio. Estamos allá, pero ahora, cierto, somos idóneos para estar en el palacio del rey. Quería quebrantarlos, seducirlos. Y ellos tomaron decisiones. Dice que el rey les señaló ración de cada día, de la provisión de la comida del rey. Babilonia quiere que usted coma lo que él le da, haciéndole ver como muy excelente. ¿Sí? La comida del rey. El rey bajó, Babilonia. Que comámoslo, que aparentemente, cierto, es muy bueno. Versículo 8. Perdón, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Beltsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Beltsasar es un dios babilónico. Fíjense la estrategia. ¿Qué nombre tenía este joven? Daniel. Un nombre alineado con Dios. ¿Qué quería hacer Babilonia? Destruirle su identidad. Y unirla, ¿cierto?, a la identidad de los dioses babilónicos. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Propuso en su corazón no contaminarse. La justicia se arraiga en la vida de una persona cuando propone no contaminarse. Que los demás lo hagan, a los demás les parece bien. Y le pueden a usted decir, no sea bobo, si usted no lo hace otro, es mejor que usted lo haga. Babilonia manipula. Si no lo hacemos, nuestro negocio, mire, decae. Póngase usted en orden y en justicia, con todo, y va a ver, ¿cierto?, que usted no puede seguir adelante, le dice Babilonia. Tratando de seducir a la gente. La única manera son propósitos de corazón. Usted quiere ser firme contra Babilonia y estar en la dimensión del reino de los cielos, tiene que tener propósitos de corazón. Propósitos firmes desde lo más profundo de su corazón. Es lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Resultado, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fruto de proponerme en mi corazón no contaminarme. Fruto de establecer en Dios mi compromiso de andar en la rectitud, llamar a lo que Dios llama bueno, ¿cierto? Yo lo llamo bueno, a lo que Dios llama malo, lo llamo malo. Que viene la unción de Dios sobre los justos. El justo experimenta los cielos abiertos y la riqueza y la implementación del reino sobre su vida para que se mantenga en justicia. Ser justo y mantenerme como justo no es fácil. Por eso,
Leíamos en Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, es justicia en el poder del Espíritu Santo. Dios me llama a ser justo y me capacita sobrenaturalmente para ser justo, para dar frutos de justicia. Y tengo que aprender a estar rendido al Espíritu Santo para que se manifieste de esta manera. Versículo 20. Dice que fueron escudriñados, ¿verdad? Fueron examinados para ver cómo estaban, cómo habían adelantado. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había sobre su reino. Por encima de las tinieblas. Usted quiere estar por encima de todo lo que las tinieblas hacen, tiene que alinearse con el reino de los cielos, con la justicia de Dios. El rey diría, ¿verdad? Claro, están participando de mi comida, de mi vinito, pues ¿cómo no van a salir así? Pero ellos sabían, es porque propuse en mi corazón no contaminarme. Babilonia le gusta dar, llaman prebenda, le llama regalos, ¿cierto? Sobornos, para que la gente caiga y se doblegue. Babilonia se mueve en base a sobornos, para doblegar a la gente. Y debo tener en cuenta eso. Si usted ha caído en algún tipo de soborno, está bajo el sistema babilónico, no bajo el sistema del reino de los cielos. Si ha torcido decisiones o ha tomado decisiones, eso se llama sistema babilónico. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón a Dios. Y el Señor le dice, salid del medio de ella. Babilonia entonces ya lo midió. Babilonia, ya lo midí, ya lo doblegué. Ya está conmigo. Y usted tiene que proponerse en su corazón, Señor, en ignorancia lo que haya sido lo hice antes, en injusticia. Pero ahora voy a establecer mi vida en justicia. Nunca más. Rompo con Babilonia. Forniqué con Babilonia porque recibir sobornos para torcer algo o tomar decisiones es fornicar con Babilonia. Y el Señor está diciendo, sal de allí. Y entonces dice que Dios está actuando, ¿cierto? Y derrama bendición sobreabundante. Capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño en el cual el Señor le muestra todas, ¿cierto?, los periodos de reino. Y resulta que Babilonia fue el primero y fue el más esplendoroso, y por eso dice que era hecho de oro. Y ahí comenzaron, ¿cierto?, a disminuir los diferentes imperios que se levantan en la historia de la humanidad. Hasta que finalmente una piedra, dice, no cortada de mano, venía del cielo, da contra la estatua en los pies y la desmenuza completamente. ¿Sí? Lo único que prevalece es el reino de los cielos. Y el rey pues tiene sus sueños, se lo olvida, llama a los magos, no le recuerdan el sueño. Daniel, que tiene la unción de Dios, le comenta el sueño. Y fíjense lo que dice en el versículo 47 del capítulo 2. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, aquí está Nabucodonosor reconociendo, respondiendo después de lo que Daniel ministró. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Un hombre justo, alineado con la justicia, alinea todo. Nabucodonosor, visión de otros dioses, aquí se le está mostrando cómo son las cosas. Y él tuvo luz para entender en ese momento. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues que pudiste revelar este misterio. ¿Qué entendió Nabucodonosor?
Él es Dios de dioses, Señor de los reyes. Está por encima de todo. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Tremendo, ¿verdad? Se puede tener gobierno sobre Babilonia. El que está bajo la unción de Dios, en el poder del Espíritu Santo, tiene gobierno sobre Babilonia. Se puede, si nos alineamos. Si nos alineamos. Y algo interesante que aparece acá. Fue dada orden de que se le cambiara el nombre. Pero Daniel no se dejó cambiar el nombre. Decían que así se llamaba, Belsasar. Pero Daniel mantuvo su identidad, lo que era. Su nombre no se lo dejó cambiar. Siguió llamándose Daniel. Capítulo 3. A Nabucodonosor se le olvidó su sueño, la interpretación que había un Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Y entonces en el capítulo 3, allá se movía la idolatría. El reino de Babilonia se basa, ¿cierto?, en la idolatría de los hombres. Todo lo que es idolatría y en la exaltación, el ego de las personas. Y allá cambiaban de dioses cada mes. Entonces el rey mandó a hacer una estatua de él para ser adorada como rey. El dios del mes. Y entonces determinó, ¿cierto?, que durante como 30 días no se podía adorar, clamar, pedir petición, sino a esa estatua. Colocar a las personas en aprietos a causa de su fe. ¿Por qué? Porque es una guerra. Acuérdense que estamos en guerra, ¿verdad? Es una guerra espiritual, una guerra de justicia. De justicia. Y entonces, ¿es justo que un hombre se levante como Dios? Es injusto. ¿Es justo que un hombre establezca, ¿cierto?, una estatua y diga que el que no le adore entonces se va a morir? Y va a ser ejecutado y se prepara un horno para ejecutar a aquellos que no adoren. No es justo, es injusto. Pero eso es lo que hace Babilonia. Leyes perversas, leyes inicuas para doblegar a las personas. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Los amigos de Daniel no se dejaron doblegar. Versículo 15. Está con el rey y le dice: ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Fíjense la soberbia del rey, ¿verdad? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Babilonia adormece la revelación. Ustedes encuentran a Nabucodonosor en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Señor de los reinos de la tierra. ¿Sí lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo. ¿Qué pasó en el capítulo 3? El sistema de Babilonia adormece, quita la revelación. Entonces a veces se le habla a los políticos, se habla a las personas, y usted ha visto en televisión, aspirantes, ¿cierto?, que van a las iglesias cristianas y allí entonces dan su mensaje y oran. Y después los ve uno haciendo pactos allá en la Sierra Nevada, los ve metidos haciendo pactos con la Reina del Cielo, los ve metidos. Babilonia ciega. Babilonia ciega la revelación. Roba, porque no quiere que se establezca la revelación en la vida de las personas. ¿Cómo pudo caer Nabucodonosor? ¿Cómo pudo caer? Tuvo la revelación. Y hay cristianos que están metidos en Babilonia y un día son confrontados por el Señor y salen compungidos de corazón. Y Babilonia roba la revelación. Y vuelven a las mismas. Vuelven a las mismas.
Está la reunión poderosa y ahora sí tomo decisiones y ahora sí. Y le dicen al esposo, a la esposa, ahora sí verá lo que es un esposo cristiano, una esposa cristiana. Y los hijos a los padres, ahora sí verá lo que es un hijo cristiano. Y ahí quedó. Babilonia roba la confrontación espiritual, la luz que Dios da, si yo no tengo propósitos firmes en mi corazón. ¿Le ha pasado? ¿Se ha dado cuenta que Babilonia le ha robado? Le ha robado la revelación. Iba a tomar decisiones o tomó decisiones y cayó. Eso le pasó a Nabucodonosor. Estaba allí, se montó en ira. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya lo conoció. Lo conoció. Lo reconoció, lo proclamó. Y aún bendijo a Daniel, ¿cierto? ¿Ustedes bien, cierto? O más bien no bendijo, sino le dio dones. Una cantidad de cosas porque Dios la haya permitido. Babilonia roba. ¿Cuánto le ha robado a usted? Babilonia roba para que usted no entre en justicia, para que usted no se alinee con el reino de los cielos. Versículo 16. El relato los pone con sus nombres, ¿cierto? Babilónicos. Respondieron al rey diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego de ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no lo hace, de todas maneras, rey, no serviremos a tus dioses. No adoraremos la estatua que has levantado. En el capítulo 1, ¿qué se decía de estos varones? Que habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y los propósitos de corazón tienen que ser ciertos, aun aunque mi vida esté peligrando. ¿Sabe qué hace Babilonia? Lo más importante es la vida. Haga cualquier cosa por mantenerse vivo. Entonces a veces lo llaman a uno a orar por las personas, ¿cierto? Llaman a un cristiano y dice que hay un familiar y uno va del familiar. Y antes de uno orar yo siempre pregunto, bueno, ¿qué han hecho previamente? No, pues bueno, ya el médico no pudo. Y no, pues llamamos al curita, mira, aquí está la imagen de la Virgencita, lo encomendamos a no sé qué. Se han contaminado. Hacen cualquier cosa por preservar la vida. Y creyendo que están preservando la vida, están uniéndose con la muerte para traer más maldición sobre ellos. ¿Sí? El diablo le decía, ¿se acuerdan que estaban tentando a Job? El diablo dice, el hombre dará cualquier cosa por su vida. Y hay gente, no, porque yo he adorado y nada, entonces me tocó ir a donde la reina del cielo, me tocó ir con José Gregorio, me tocó. Cualquier cosa. Y está entrando en comunión con la muerte. Aquellos propusieron en su corazón no contaminarse. Si me toca irme tempranito a perfumar el cielo, tempranito voy. Estoy alineado con la justicia de Dios. Estoy alineado. Y Dios mostrará lo que es justo. Y Dios mostró lo que es justo. El fuego no ardió en ellos. El fuego no pudo con ellos. Mire, cuando usted se alinea con la justicia de Dios y se levanta un sistema de injusticia alrededor suyo, y a usted le toca estar en medio de ese sistema injusto, pero usted está alineado con la justicia, el fuego de la injusticia no va a arder en usted, porque usted no es combustible para la injusticia. Dios se mete con usted. No le tenga miedo. Es que si yo me alineo con la justicia, me van a echar, voy a perder, Eso hace Babilonia, hacerle meter miedo, para que usted sea doblegado. Babilonia produce miedo y temor para doblegar. Y toca lo más sensible. Y por miedo a perder, por miedo, ¿cierto?, a que me echen, a que pierda. ¿Qué tal yo decirle a mi jefe que eso está mal? No me echa.
son muy fuertes o no. Solo que no permita que en su corazón haya combustible para la iniquidad. Fueron pasados por el horno de fuego, pero era fuego de injusticia, y el justo no arde con el fuego de la injusticia. Por eso ellos no ardieron, no fueron consumidos. Capítulo 4. Ahí en el relato, versículo 26 del capítulo anterior dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, siervos del Dios Altísimo. Ay, como que se le aprendió otra. ¿Verdad que estos son de aquellos? Pero no aprende la lección. Luz, traigamos tinieblas. Capítulo 4. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño? Y entonces estaba tranquilo, y de pronto entonces vino una manifestación, un juicio de Dios contra él. Leamos versículo 26 y versículo 27. Aquí lo estoy motivando para que ustedes peleen todo a Daniel. Se está con las ganas, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 26. Dice: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Babilonia le quiere meter a la gente la idea de que los cielos no gobiernan sobre la tierra. ¿Para qué? Para apagar lo sobrenatural en la vida de las personas. Para apagar la dependencia de Dios. Buscar en Dios sabiduría, buscar en Dios justicia. El cielo gobierna sobre la tierra y la medida de justicia para la tierra está en el cielo y tiene que ser establecida así. Y Dios nos la dio. Aquí está en la palabra. Este rey se le había olvidado. Tenía que entender, el cielo gobierna sobre la tierra. Tenía que pasar por una experiencia dura que usted después ya va a leer hasta que reconozca. El cielo gobierna sobre la tierra. La gente de reino tiene que entender, el cielo gobierna sobre la tierra. Babilonia nos tiene una cantidad de miedos y de temores para que hagamos independientes del cielo. No, pero es que si Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Y resulta que eso no está en la Biblia. Pero todo el mundo lo dice. Usted lo ve, es la cultura, su familia más cercana que no es cristiana, ¿cierto? Ayúdate que yo te ayudaré. Y aún hasta unos cristianos lo creen. Ayúdate que yo te ayudaré. Dios sí me llama a ser esforzado y valiente. Pero la Biblia nunca dice ayúdate que yo te ayudaré. Los cielos gobiernan sobre la tierra. ¿Usted ha aceptado eso? Babilonia quiere quebrantar para que caiga únicamente en sistemas humanos. Cuando usted no acepta el reino de los cielos sobre la tierra, usted cae en métodos humanos, métodos babilónicos. Babilonia viene y entra con todo. Versículo 27, fíjense el consejo que le da Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le está diciendo Daniel? Rey, en usted hay pecado y hay iniquidad. Y esto que le va a venir es a causa de su pecado y su iniquidad. Solución, entre en justicia. Redime tus pecados con justicia. Entra en justicia. Entra en justicia. Alíñese con la justicia de Dios. Hacíamos un acto profético en la mañana
No sé si usted lo entendió. Y está la plomada. Es el símbolo de la justicia de Dios. Shh. Dios establece a través de su plomada que está torcido. Y tiene que alinearse con la plomada de Dios. Y estamos estableciendo que Colombia se tiene que alinear con la justicia de Dios. ¿Y eso qué va a hacer? Que sea conmovida para quitar lo injusto y establecer lo justo. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Dice que el que anda en injusticia, ¿se acuerdan que lo leíamos? Los frutos de la injusticia le alcanzarán. Nabucodonosor recibió revelación y se le olvidó. Se le olvidó. Triste, ¿verdad? Pero eso hace Babilonia. Mira, hay personas que han oído muchas veces mensajes, han sido confrontados espiritualmente y siguen en las mismas. Siguen en las mismas. Entonces, si estoy en Babilonia, Babilonia roba. Para que yo siga en las mismas. Sí, entiendo algunas cosas y todo, pero mi vida no da cambio. Y sigo en las mismas. Y ya era la tercera vez. ¿Sí? Entonces, versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Le brotó su ego. Le salió su carne. Versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando una voz del cielo, a ti se te dice, reina de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, con los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ponemos esa sentencia sobre los políticos de nuestra nación. Tienen que reconocer que el reino de los cielos gobierna sobre la tierra y Él lo da a quien Él quiere, para que no caigan en soberbia y no caigan en altivez. Y aquí está este rey, lo que yo he hecho. ¿Sí? Lo que yo he hecho. Y ustedes han visto esta semana, ¿cierto? Todos sacando, ¿cierto? Vamos a hacer, hacemos todo. He hecho. Bien, vino la sentencia. Y finalmente le tocó reconocer. Capítulo 5. Ya Nabucodonosor pasó la historia. Su hijo pasó la historia, está el nieto, aunque aquí al nieto lo llaman como hijo, pero realmente es el nieto. ¿Y cómo se llamaba? Belsasar. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000, bebía vino. Estaba mostrando toda su opulencia, ¿verdad? ¿Qué hace Babilonia? Seduce y embriaga, ¿cierto? Y estaba acá este personaje en un momento de festín. ¿Una fiesta pequeña? 1000 de sus príncipes. O sea, imagínense la grandeza del gobierno. 1000 de sus príncipes bebiendo vino. Belsasar con el gusto del vino, en la Biblia textual dice, con el ardor del vino. ¿Qué quiere decir? Que ya la manipulación del vino. A los que les gusta embriagarse, tomar sus copitas, ¿cierto? Para envalentonarse. Fíjense lo que hizo. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. A Babilonia le gusta profanar lo santo. Profanar lo santo. Y la inmundicia sexual que está haciendo que los jóvenes profanen su cuerpo con la fornicación, con relaciones sexuales previas, babilónico. Viene de Babilonia. Hace profanar lo santo. Fidelidad matrimonial para que se establezca la infidelidad. Hace profanar los pactos. Hace profanar lo santo. Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. O sea, no es que hay unos vasos bonitos por ahí que tenemos. No, él sabía cuáles eran esos vasos bonitos y llamativos. ¿No? Esos vasos como doraditos que están allí. Él sabía de dónde venían los vasos. De la casa de Dios. Consagrados a Dios. Babilonia es un sistema de inmundicia que tuerce absolutamente todo. Y que se va a meter a hacer profanar los valores espirituales. De que la gente se burle. Los homosexuales, cuando uno está hablando, aquellos activistas, ¿cierto? Ya llegaron, ¿cierto? Con el discurso religioso, ya llegaron los moralistas. Les duele que la palabra de Dios hable en contra del homosexualismo y establezca juicio contra la homosexualidad. Y se levantan en torno a eso para tratar de denigrar. Bueno, fueron traídos, bebieron, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Qué desorden, ¿verdad? Lo produce Babilonia. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Babilonia hace eso, aturde los sentidos para que la gente, ¿cierto?, se sienta santurrona, mística y religiosa. Y entonces usted ve cantidad de gente que sí anda mentida, ¿cierto?, invocando a la reina del cielo, toda la legión, ¿cierto?, de santos que, entre comillas, ¿verdad?, para pedir milagro y una cantidad de cosas. Y con eso se sienten bien. Pero es la idolatría. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Tremendo, ¿verdad? Fue una confrontación espiritual en la cual el hombre se le fue la borrachera, se le fueron los vinitos, se le fue absolutamente todo y todo su ser comenzó a ser confrontado. Era una confrontación espiritual que él no sabía que estaba experimentando, pero su cuerpo estaba reaccionando a una confrontación espiritual. Sus rodillas temblaban, dice que estaba así, y, ¿cierto? Temblaban, ¿sí? Cuando Dios hace comparecer en juicio, es de terror. Cuando Dios comienza a confrontar, es de terror. Por eso Daniel le decía antes al abuelo de este personaje, haz justicia. Renuncia a la iniquidad, renuncia y establécete en justicia. En otra parte de la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. La injusticia me hace caer en esas dimensiones. El rey gritó en voz alta. ¿A quién llamó? A los magos caldeos, a los adivinos. Llamó a toda su parafernalia, ¿cierto? Toda el jet set de la brujería. ¿Sí? Ahí llegaron con sus atuendos y sus cosas, con su dedito parado. Nos mandó llamar el rey. Vamos a adivinarle, vamos a leerle. ¿Sí?
Así están ahora los astrólogos. Hay un astrólogo que es famoso, ¿cierto?, dentro de la línea política, y con esta época estaba ocupadísimo, porque todos los candidatos pedían cita con él. Bueno, el rey gritó: vengan, vengan, tráiganlos. ¿Qué está pasando? Que expliquen. Viene la manipulación. Acuérdense que siempre a través de manipulación, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Siempre está el soborno. Púrpura habla acerca como de realeza, ¿verdad? Collar de oro, tercero en el reino. ¡Wow! Yo como que me la juego por esa, ¿cierto? Hacerle allá, vestido de púrpura, collar de oro, tercero en el reino, estoy hecho. Así seduce Babilonia. Pone el soborno y se siente ya, uy, la gente me va a ver vestido así, con ese collar. Y van a tener que oír que soy el tercero en el reino. Entonces fueron instruidos los sabios, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Las tinieblas no se pueden meter en lo que es originado en Dios. No pueden, no tienen recursos. El reino de los cielos se maneja con el recurso espiritual. ¿Se acuerdan que Dios le dio a Daniel y a sus amigos esa unción? Solo con esa unción. Las tinieblas no pueden acceder. No pudieron. Versículo 9. Entonces el rey se turbó sobremanera. Ya estaba asustado, ¿o no? Estaba temblando. Y acá dice que en lugar de arreglarse la situación, empeoró. Se turbó sobremanera, palideció, ya había quedado pálido, aquí estaba ya, mejor dicho. Si un médico le ve, este parece cierto una momia andante. Palideció. Y sus príncipes estaban perplejos. ¿Sí? Entonces, apareció la reina. Por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. O sea, la reina, acuérdense que en ese momento estaban aparte. Y si la reina entraba, sin ser invitada, pero la situación era muy apremiante. Ella estaba en banquete, aparte con las mujeres y con las esposas de los príncipes. Bueno, también están haciendo su propia orgía ya aparte. Y entonces dijeron, pasó esto en la parte de los hombres. Y el rey está, mejor dicho, de miedo, el miedo. Primero le comenzaron las rodillas a pegarle, no ha parado, parece muerto y no sabe qué hacer. Entonces la mujer dice, entró sin que la llamaran. Pero era tal la conmoción, dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni parezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, o sea, el abuelo, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Aquel rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para que interpretara sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Sabían que el rey lo había puesto así, pero ¿cómo los continúan llamando? Daniel. Hombres y mujeres que toman decisión en su corazón. No se dejan marcar por Babilonia, no se dejan desfigurar por la injusticia de Babilonia. Y ella sabía, si ella sabía, ¿usted cree que el nieto de Nabucodonosor no sabía? Pues sí, porque le tocó vivir todo. ¿Pero qué hace Babilonia? Roba. ¿Sobre los qué? Los reyes. Esta no estaba gobernando, pues dejémosla con algo de luz. Pero sobre los reyes, los que están allí gobernando, sí. Porque Babilonia quiere mantener oprimidos, como leíamos en Apocalipsis. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel? Daniel. ¿Sí ven? Tremendo, ¿verdad?
Nabucodonosor le dijo, usted se va a llamar. Yo me llamo como el cielo dijo que yo me llamaba. Mi identidad está en Dios. Y le tocó reconocerlo. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Bueno, comienza a decirle todo lo de la fama que había oído, su frustración de que los astrólogos, los hechiceros no podían leer la escritura. Y le dice, mi esperanza está en ti. Si lo lees, te tengo una buena noticia. Serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Lo estaba manipulando, lo estaba sobornando. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. No contaminarse. Cuando usted anda en justicia, sabe rechazar sobornos, sabe rechazar manipulación, sabe rechazar lo que no viene del corazón de Dios. Él sabía que gobernaba con Dios y no necesitaba los dones de los hombres. ¿Qué le dice entonces? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Una respuesta dura para el rey, ¿verdad? Pero el que está alineado con Dios sabe hablar. Y sabe cuándo tiene que hablar así, fuerte, directo. Leeré la escritura y le daré la interpretación. Te sabía, ¿no? Estoy conectado con el cielo. Recibí del cielo, estoy preparado para esto. El que anda en justicia tiene clara su identidad, tiene claro los dones y el ministerio que Dios le ha dado para actuar y moverse en esas dimensiones. La justicia no tiene gente desorientada. La justicia levanta hombres precisos, veraces, claros. Eso es lo que hace la justicia de Dios. Y comienza él, y le habla fuerte. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en el orgullo, fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El corazón del rey, ¿qué pasó? Se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Tenga cuidado. Esto lo desalinea a uno de la justicia. Corazón ensoberbecido y orgullo que endurece. Y el orgullo cierra los oídos. Endurece el corazón. Por eso Daniel, ¿cierto? Tuvo que ver cómo Nabucodonosor vez tras vez como que se le iban las revelaciones, la luz que tenía. Tenga cuidado con la soberbia. Tenga cuidado con el orgullo. Tenga cuidado. Fue expuesto del trono, fue despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, ya era una bestia, pero ya se configuró más. Y con los sanos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre él a los que él le place. Él estableció un decreto en Nabucodonosor después de que volvió de su locura de 7 años. A todos los pueblos. Belsasar, su nieto, lo oyó. Pero la soberbia y el orgullo le cerraron los oídos. Soberbia y orgullo son semillas de Babilonia para endurecer el corazón y cerrar la revelación. Porque hay cristianos que pasan tanto tiempo sin tomar decisiones de humillarse delante de Dios, para que Dios produzca cambios radicales en sus vidas. Soberbia y orgullo. No, ¿qué tal que Dios me cambie? No, yo no me voy a dejar. Habrá otros que se dejan. Yo no me voy a dejar. Soberbia y orgullo.
Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No era nuevo para él. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Cuando Dios llega a hacer juicio, previamente ha arrojado luz para que se enderezca el camino. Dios es un juez justo. Tú lo sabías. No es como los papás cuando dicen, se lo dije, ¿no? Y se lo dije. ¿No? Acá Dios le estaba hablando. Tú lo sabías. Y cuando usted está asistiendo a una iglesia cristiana, Dios le está instruyendo, le está instruyendo. Usted lo sabe. No sea injusto. Oiga el clamor de Dios en Apocalipsis a su pueblo que está cautivo en Babilonia. Salid del medio de ella, pueblo mío. Salid. No nos quedemos en estilo de vida haciendo una cantidad de cosas, ¿cierto?, que nacieron en Babilonia, que nos están desalineando con la justicia de Dios. El reino de Dios es justicia. Si somos gente de reino, tenemos que crecer en justicia. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La injusticia me impide honrar a Dios en todo lo que Él establece, que es la palabra. Yo tengo que honrarle con todo. La palabra de Dios, por ejemplo, dice: honra al Señor con todos tus bienes, tus diezmos y tus primicias. ¿Y sabe que hay algo de injusto en medio del pueblo de Dios? ¿Saben qué es? Sus diezmos y sus ofrendas. Dan lo que quieren. Dan lo que quieren. No lo que honra a Dios. Al Dios en cuyas manos está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Lo había oído, pero en su corazón no había la actitud de honra. Babilonia roba la justicia para que yo entre en injusticia y no honre a Dios. Si hay algo que abomina Babilonia, el sistema babilónico, ese sistema espiritual, es que Dios sea honrado. Porque busca la honra. Las tinieblas buscan honra. Y quiere levantar un pueblo injusto en su relación con Dios. Injusto, que no esté honrando a Dios en su estilo de vida, en todo lo que es verdad en la palabra de Dios. Versículo 24, entonces, la consecuencia, ¿cierto? Ese entonces quiere decir, te hiciste una consecuencia, Belsasar, estás grave. Le hizo una recopilación y le dijo: estás grave ya. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Nosotros no hemos podido leer. Es una trabazón de lengua, no podemos. Daniel está allá. ¿Qué dice ahí? Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y sí, ya la leyó. Mene, Mene, Tekel Uparsin. Listo, sigamos. Bueno, Daniel podía seguir. Los otros ni siquiera podían llegar hasta allá, ¿cierto? Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando Dios comienza a medir en justicia, dice: este no va más. Su injusticia acorta las cosas.
Su injusticia corta los tiempos, todo lo que tenía, no más. Dios es el único que puede ponerle fin a las cosas. Y se sentía cierto en su gran reino, pues hizo ¿cómo se sentiría él? Invitó a 1000 príncipes con sus mujeres y sus concubinas, o sea, en un salón había 1000 hombres y en el otro había 2000 mujeres, o un poco más, porque no solamente era una la concubina, ¿cierto? Había otros que para su renombre llegaban con más. Su gran poder blasfemó de Dios, profanó lo santo. ¿Qué le dice Dios? Mene, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo? Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Dios pesa. Está la plomada que me mide con la justicia. Pero está la otra parte en la que Dios me pesa para ver qué sensación tengo. ¿Tengo el peso de la gloria de Dios? ¿Tengo el peso de la justicia de Dios? ¿O no la tengo? Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios mira la consistencia. La justicia me da la consistencia necesaria delante de Dios y tengo que tener el peso de su justicia en mi vida, ser justo. La justicia me da esa consistencia delante de Dios, me da esa consistencia en el mundo espiritual. Este hombre estaba allí en su reino, en todas sus manifestaciones, creyéndose la gran cosa. Y le dice, eres un don nadie, no tienes peso. En el mundo espiritual lo que cuenta es el peso espiritual que tenemos. El peso de justicia, el peso de gloria que tenemos. Daniel, ¿por qué dijo, qué usted con sus dones? Tercero en el reino. Yo tengo peso de justicia, tengo peso de gloria y soy más que el tercero del reino. Soy más que usted, oh rey. Su identidad. La identidad en Cristo me da peso. Lo que yo soy en Cristo me da mi consistencia. Espiritualmente somos pesados. ¿Cuánto pesa usted hoy? ¿Qué testimonio está en el mundo espiritual? De pronto Dios se está gozando, ¿verdad? Se están volviendo más pesados. Mi justicia, hay más de mí en ellos. Si no, a otro le va a tocar decir, mene, mene. ¿Ha contado Dios tus días? Y les ha puesto fin. ¿No has entendido? Y colocamos esto también para los políticos de nuestra nación. Se alinee con la justicia. Que no sea una nación babilónica, con diseño babilónico. Eso es injusto. Que sea una nación conforme al corazón de Dios. Eso es justo. Mene, mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste hallado falto. La única manera de entrar en dimensiones de justicia. Y la justicia, los hombres de justicia, las mujeres de justicia son levantados por el Espíritu Santo. Corintios dice que no hemos recibido el espíritu del mundo para que seamos conformados de acuerdo al mundo. Hemos recibido el espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y por el Espíritu Santo Dios nos ha concedido ser justos. Por el Espíritu Santo Dios nos ha concedido ser justos. El pueblo de Israel entró allí porque había pecado, entró en Babilonia. Pero le tocó entrar a 4 justos que mantuvieron su comunión con Dios, su compromiso en su corazón. Y porque ellos estaban allí, hemos leído la historia de Babilonia cuando hay justos en medio de ella. Juicio tras juicio, confrontación tras confrontación. Un justo que está alineado con la justicia de Dios atrae el juicio sobre lo injusto. Atrae el juicio sobre lo injusto. Un injusto que anda en sus injusticias atrae juicio a causa de su injusticia. A Daniel ni le fue ni le vino. Daniel sabía lo que venía. ¿Qué es usted con esto? Ya su reino mañana no va a existir. ¿De qué me va a servir, cierto? Lo que usted me está dando. A mí me sirve lo que viene del cielo, que es eterno. Es eterno. Yo busco lo que está en el reino de los cielos. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La injusticia rompe, quiebra. La injusticia hace fracasar. La injusticia arruina. Tu reino ha sido roto y entregado a otro. El fracaso, el desplome de todo a causa de la injusticia. Cuando yo me alineo con la justicia, alejo todo aquello que hacer que se me rompan mis cosas, que fracasen mis cosas, que se deterioren mis cosas, que se acaben mis cosas. Tengo que entrar en la justicia de Dios. Entonces quedó claro, mene, mene, tekel, uparsin. ¿Se le fue el miedo? No sé. En todo caso no entendió. Versículo 29, ¿qué hizo? Mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello collar de cuello y proclamar que era el tercer señor del reino. ¿No entendió? ¿Qué tendría que haber hecho? Humillarse delante de Dios. Humillarse. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años y comienza otra historia que no vamos a continuar nosotros. Babilonia, juzgada. Hay un sistema espiritual, el sistema de la injusticia, que tiene su cimiento en la iniquidad y lo torcido. El cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. El cimiento de Babilonia es injusticia, iniquidad, lo torcido. Y ha hecho permear la historia de la humanidad, las naciones, los gobiernos, y a través de eso a los pueblos, para que forniquen con ella, o sea, participen de su inmundicia. El propósito de Babilonia no es meterse en las iglesias. El propósito de Babilonia es llevar cautiva a la iglesia, establecerla en su sistema, tener cautivos. Por eso en Deuteronomio, en Apocalipsis, el Señor dice, salid del medio de ella. Salid del medio de ella. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? En Babilonia. Y el Señor nos va a estar dando luz para que entendamos cuánto de Babilonia hay en nosotros, en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, porque necesitamos cambiar. No somos de Babilonia, somos del reino de los cielos, pero que se note. Muy pueblo mío, pero estaba
en Babilonia. Tenga cuidado con eso. Tome decisiones. ¿Qué fue lo que sostuvo a Daniel? Su corazón. Se propuso en su corazón. Isaías 58, versículo 8. Por favor, el ministerio de alabanza va pasando raudos y veloces. En Isaías 58 Dios está hablando contra lo que es ritualismo, contra todo aquello que es hacer y hacer, pero sin justicia, sin entendimiento en el corazón. Está en contra del ritualismo, está denunciando el ritualismo. Entonces está hablando acerca de cómo vencer todo eso, y es entrar en justicia, hacer las cosas adecuadamente. Y cuando yo decido, versículo 8, entonces dice, entonces, después de que yo me he alineado, nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ese es el estilo de vida de la gente de reino. Se ha alineado con la justicia de Dios. Entonces, la luz de Dios se establece en ellos. La salvación, la redención de Dios se ve pronto en su vida. ¿Y qué? La justicia va de la gloria del Señor. Que Dios hasta la gloria del Señor es la retaguardia de los que andan en justicia, de los que aman la rectitud. Estamos en una guerra espiritual. Hay guerras de guerras. En esta guerra todos estamos convocados. Guerra de justicia. Es la guerra de la justicia verdadera contra la justicia falsa. El cimiento del trono de Dios, justicia y juicio. Cimiento de Babilonia, leyes que pervierten el derecho, la iniquidad y lo torcido. El clamor desde el corazón de Dios, salid del medio de ella, pueblo mío. Salid del medio de ella, pueblo mío. Vamos a poner